Muy buenas, bienvenido, bienvenida a esta lección de linealizar el recuerdo. Vamos a linealizar la huella de la memoria, como bien conoces. Para ello, quiero que sepas que para poder linealizar el recuerdo necesitamos cuatro factores. Y en este caso ya tenemos el primero, que es el recuerdo, que es pasar por el corazón. Y a continuación vas a conocer los otros tres. Al final estos cuatro puntos son la clave para aprender a olvidar, para empezar a comprender cómo deshacernos, dejar ir esas emociones que nos vinculan a situaciones de nuestra vida y que es clave poder dejarlas marchar para que nosotros tengamos una vida más saludable, al fin y al cabo emocionalmente. De hecho, el segundo, ya tenemos el primero, como bien te he dicho, es reconocer. De hecho, si te fijas, reconocer suena tan bien, o es tan importante, mejor dicho, que se escribe igual del derecho que de al revés. Fíjate qué detalle más sencillo. Pero vámonos directamente a la importancia o a la etimología de la palabra reconocer. Re, de nuevo, con todo, y de conocer, noscere, de conocimiento, conocer. Es decir, volver a conocer todo por completo. Luego, una de las claves, como bien te he dicho, es volver al origen. Pero no me vale con solo volver al origen. Necesito volver al origen y reconocerlo. Porque es un paso muy importante. De hecho, es el paso más difícil. Porque es aceptar algo que nos duela a nosotros mismos y que, como nos han enseñado, lo mejor es dejarlo atrás. El tiempo cura las heridas. No, las heridas siguen ahí hasta que no afrontes el origen y reconozcas por qué se producieron. Porque la mayoría de las veces nuestro ego, nuestro subconsciente, va a defendernos para que estemos lo mejor posible. Inclusive para que no vayamos más allá de lo que nuestra mente conoce. Es decir, nuestro subconsciente trabaja de una forma que lo que hace es vivir o intentar vivir siempre bajo lo que conozco, porque es lo más fácil para él, porque la supervivencia hace que siempre quiera tender a vivir o a experimentar aquello que ya sé. Y eso es muy fácil para el subconsciente, pero lo difícil es afrontar un paso que no estás acostumbrado a dar, que es reconocer el origen de un problema, de una situación que hasta el día de hoy no has sabido afrontar. De hecho, cuando empiezo a reconocer, dejo de mirar el problema o el origen desde lejos, porque me acerco y comprendo que ahí está la solución y no desde lejos, porque cuando los problemas están lejos, parece ser que no nos afecten, pero al cabo del tiempo nos siguen persiguiendo. Estoy convencido de que te ha pasado alguna vez. Por eso reconocer es tan sumamente importante, es volver a conectar con el origen que dio comienzo a todo. Ya tenemos el segundo factor, tenemos el recuerdo, tenemos reconocer, y ahora vamos a ir a por el tercer factor que nos va a ayudar a linealizar el tiempo, a linealizar el recuerdo. De hecho, ahora verás el porqué en la siguiente gráfica. Perdonar. ¿Qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar para ti? Al fin y al cabo vivimos en una sociedad donde se nos ha dicho que hay que perdonar a los demás, pero no se nos ha enseñado a perdonarnos a nosotros mismos, cuando en realidad eso es lo más importante. Si uno no es capaz de hacer algo consigo mismo, es imposible que quiera hacerlo con los demás. De hecho, para que comprendas lo importante que es saber perdonarse a sí mismo, quiero ponerte un ejemplo. Hay gente que piensa que es súper agradecida porque ayuda a los demás, pero en realidad, de forma inconsciente y muy lejano a su conocimiento, en realidad lo que hace es ayudar a los demás por la falta de reconocimiento que tiene sobre sí mismo. Es decir, que necesito ayudar a los demás para que reconozcan lo bien que lo hago, porque no soy capaz de ayudarme a mí mismo, porque no soy capaz de darme las gracias, no soy capaz de sentirme agradecido conmigo, con lo que tengo, e intento buscar afuera de mí aquello que quiero conseguir en mí que no soy capaz. Y al final me sumerjo en algo externo porque es más fácil en una vida material intentar solucionar afuera aquello que carece en mí y lo que hago es andar, digamos, en ese camino, en esa facilidad que al fin y al cabo me priva en realidad de conocerme más a mí mismo. Luego cuando empiezo a comprender que yo tengo que ayudar a los demás, que yo puedo ser mejor con los demás, todo eso deberá pasar antes el filtro de si lo haces contigo mismo, porque al final tú eres el reflejo de lo que hay en tu vida. Luego, qué importante saber perdonarse a sí mismo, porque va a haber un proceso de aceptación de quién eres y dejar de vivir bajo lo que dirán los demás, dejar de vivir bajo lo que la sociedad dice que está bien y sobre todo dejar de vivir culpándote de cosas que no te pertenecen. De hecho, la etimología de la palabra perdón deriva de per, acción completa y total, y donar, regalar. Es decir, volver a dar lo que era suyo a ese evento, a ese instante, y dejar de tener dentro de mí esa emoción que me vincula, porque esa emoción debe de haber quedado en ese instante, porque habrás aprendido
a diferenciar sobre todo lo que experimentaste con lo que viviste y sobre todo con lo que comprendiste de aquello que te sucedió. De hecho, para que comprendas esto un poco más, quiere decir que dejar en su lugar correspondiente el momento experimentado junto a la totalidad de sus factores. Como bien te decía, la emoción, el instante, todo aquello que te rodeó, las sensaciones, todos esos instantes que viviste, pues deben de quedarse en ese momento vivido, deben de quedarse linealizados en el tiempo, en un punto concreto y no volver aquí. De hecho, el perdón es la herramienta que ayuda a discernir entre lo vivido y lo aprendido. Cuando soy consciente del origen, reconozco el origen, acepto el origen y tengo la capacidad de perdonar porque comprendo a la perfección lo que aprendí y lo que viví, es entonces cuando tengo el poder de poder sanar mi vida, de poder sanar cada recuerdo y quedarán linealizados en el tiempo. De hecho, como estás viendo en pantalla, ese boomerang que lanzábamos hacia un instante, hacia un evento, hacia una pérdida de un ser querido, por ejemplo, pues es el que volvía, ¿no? Pero si tengo la capacidad de perdonar, entonces el tiempo quedará completamente linealizado, porque lo que viví, lo que experimenté, estará diferenciado completamente de lo que aprendí y de lo que he aceptado que es bueno para mí y que debo seguir caminando. Reconocer, perdonar y olvidar. De hecho, olvidar es al final el resultado que se obtiene después de este proceso. Pero aquí la mayoría de las ocasiones me he encontrado muchísimas veces con esta frase que quiero mostrarte. Yo perdono, pero no olvido. Y es evidente que si no olvidas es que no has perdonado. Luego, deja de querer decir esto si lo has dicho alguna vez, porque yo sí que lo he hecho cuando no era consciente de que en realidad lo que estaba era engañándome a mí mismo. Así que no lo hagas, no te engañes a ti mismo o a ti misma. Así que nada, ya sabes, recordar, volver a pasar por el corazón, reconocer, volver a analizar y afrontar el origen, de dónde empezó todo, de dónde empezó a suceder esas emociones que se vincularon y que a día de hoy tengo sentimientos que me estancan y no me dejan avanzar debido a ese instante, perdonar, saber discernir entre lo que viví y experimenté y lo que aprendí, lo que es mejor para mí y qué me llevo, cuando haya linealizado ese recuerdo, que lo que va a hacer es que no vuelva a mí esa emoción, sino que quede un instante puntual en el calendario de mi vida como un evento importante porque me hizo cambiar, aprender y evolucionar. Luego, a partir de ahora, recuerda, nunca mejor dicho, recordar, reconocer, perdonar y olvidar. Así que mil gracias. Cualquier duda, solo tienes que escribirnos a info@budamindset.com. Te habló Juan Lu Carbonell, fue un placer y espero seguir contigo en este gran camino y maravilloso de la vida. Chao, chao.